El fanatismo suele estar presente en diversos casos, puede ser a un grupo musical, a libros, películas, videojuegos, o televisión. Este último resulta interesante debido a que muchos crecimos con él, fuimos testigos de muchos shows de televisión que resultan ser obras maestras comparadas con los shows actuales, o al menos eso nos parece a todos aquellos que las vimos desde jóvenes, y Eddie no es la excepción. Yo crecí mirando este show diariamente cuando era niño, simplemente me encantaba, era mi show favorito. Así es como me entretenía antes de usar internet, así que pensé que podría revivir memorias del show, buscando capítulos en internet o en servicios de paga, y efectivamente pude hacerlo. Un día mientras estaba navegando me encontré con un blog que era administrado por varias personas, en donde usuarios a quienes les gustaba el show, tanto como a mí, compartían sus opiniones respecto a él y cómo es que el show había marcado a cada uno y lo que significaba para ellos y cómo es que los capítulos más recientes no se comparaban a los clásicos. No dude en unirme a los comentarios y mencionar mi postura al respecto, pero el foro no solo consistía en opiniones, la gente constantemente compartía ideas para episodios que les hubiese gustado haber visto, dibujos e ilustraciones hechas por la comunidad con referencia al show, y más cosas variadas. Uno de los usuarios más activos que se hacía llamar Ed216 contribuía mucho en todos los aspectos, opinaba sobre todo, dibujaba e incluso editaba vídeos del programa para hacer parodias o cosas por el estilo, si se puede decir que alguien rendía culto al show, ese era él. En una de sus publicaciones de hace unos días, envió fotografías donde se podía apreciar lo que parecía ser las paredes de su recámara, donde tenía un gran dibujo con todos los personajes del show o al menos los principales, excluyendo a las hermanas Cruel, pero se podía apreciar algo extraño en la pared de su recámara, algunos personajes del show, en particular Rolf, Kevin y Nats tenían un punto rojo pintado en la cabeza. En la publicación el usuario comentaba en inglés: "He terminado con Rolf, ¿quién es el siguiente?". Y en los comentarios de la publicación había gente opinando, también mencionaban nombres de varios personajes, pero el más mencionado entre todos era Honji. Poco tiempo después el usuario hizo otra publicación donde decía: "La elección ha sido hecha, entonces el siguiente será Honji, ya saben lo que deben hacer, tienen 6 meses". En la publicación adjunto un montón de imágenes de Honji de todo tipo, tanto dibujos como imágenes sacadas del mismo show, incluso un archivo RAR llamado Honey's Moments. Me pareció un poco extraño y estaba totalmente confundido ya que yo no entendía la dinámica del proyecto, no tenía la menor idea de qué ocurría, así que revisé publicaciones viejas de Ed216, y entre ellas me encontré con una de hace aproximadamente 6 meses, en dicha publicación hacía algo similar a lo que hizo su publicación más reciente, una especie de convocatoria donde subía contenido sobre Rolf y alentaba a los usuarios con el mismo mensaje de antes: "Ya saben qué hacer". El problema es que yo no sabía qué hacer. Viajando hacia publicaciones mucho más antiguas, podía ver que hacía el mismo tipo de convocatorias pero con Kevin y Nats, y en la publicación de esta última, la cual era la más antigua, ningún personaje tenía un punto rojo en la cabeza, y en la publicación de Kevin, que era la siguiente a la de Nats, ella sí tenía un punto rojo en la cabeza. No era difícil el deducir lo que susodicho punto rojo significaba, el usuario marcaba la cabeza del personaje luego de que finalizara su respectiva convocatoria, pero se me hacía muy extraño que cada 6 meses hiciese una especie de collage sobre el personaje en cuestión y luego marcara su cabeza para así seguir con su extraña mecánica, pero ahora con un personaje más. Me resigné a no entender del todo lo que ocurría y mejor me dispuse a apreciar el contenido que había subido sobre Honji, y después de apreciar por un largo rato las imágenes pude notar algo extraño: pequeñas y diminutas marcas en las fotografías, tan pequeñas que solo ocupaban unos cuantos píxeles, eran extremadamente difíciles de encontrar. Quizá estaba entendiendo de poco a poco la dinámica, había que encontrar pistas para algo, pero desconozco de qué se trata. La primer pista que encontré decía B3, 3 minutos, 45 segundos, P4, aunque no entendí bien anoté la pista en un blog de notas y seguí analizando las imágenes y algunas pistas eran difíciles de encontrar, me percaté que en algunos casos no se podía apreciar a simple vista ya que los colores del fondo disimulaban el texto o en otros casos incluso tuve que editar la imagen para apreciar la pista, pero todas eran del mismo estilo. Al observar los vídeos pude ver que no eran nada del otro mundo, vídeos comunes y corrientes, así que me atreví a enviarle un mensaje al usuario preguntando en qué consistía la dinámica, pero pasaron días, semanas, meses, y nunca obtuve respuesta, así que olvidé todo el asunto y me dediqué a mis cosas.
Tiempo después, mientras estaba limpiando mi PC, me encontré todos los archivos que había subido Ed216 y el blog de notas que había creado con las pistas que encontré, eran 10 pistas y todas terminaban con una P y un número. Decidí basarme en eso para ordenarlas del 1 al 10 solo para matar el tiempo y comencé a hacer cuentas. Pronto se cumpliría el plazo de 6 meses, de hecho en unos pocos días, pero no le presté mayor atención y continué con lo mío. El día llegó y se cumplió el plazo, y yo no había logrado interpretar las pistas hasta que a último momento un destello llegó a mi mente y lo comprendí. Quizás las pistas indicaban un número de video y su tiempo. Me puse a repasar los vídeos tratando de encontrar algo en el tiempo de duración especificado que marcaba cada pista, y me pude percatar por una milésima de segundo se proyectaba un fotograma distinto al resto del video. Traté de pausar el video en el preciso momento en el que aparecía la imagen pero fui incapaz, así que utilicé un editor de video para poder parar el fotograma preciso, y así es como pude verlo claramente. En una parte del fotograma aparecía un pequeño carácter, como una letra o un número, así que recolecté los caracteres lo más rápido que pude en base a las pistas, pero el carácter de la última pista era diferente, agregaba la terminación onion, por lo que me pude percatar de que, estando todo unido, se formaba una especie de enlace perteneciente a la de Epue, un poco de ansia y miedo a la vez, y ahí apareció. Era una página muy extraña la cual tenía una ventana de video en el centro el cual decía la transmisión ha terminado, lo que sea que se haya mostrado en la página había concluido, había llegado tarde. Visité el blog de nuevo y apareció una publicación hecha hace algunos minutos donde Ed216 decía, acabo de terminar con Honmi, ahora ¿quién sigue? Y subía de nuevo una foto de su pareja en donde ahora Honmi también tenía un punto rojo en la cabeza. Me sentí frustrado por no llegar a ver lo que sea que haya pasado, pero al menos ahora sabía en qué consistía la dinámica, quizá podría alcanzar a presenciar la siguiente transmisión. Ahora en la publicación muchos sugerían a Sara y el segundo más votado era Ed. Estuve revisando constantemente el blog pero no fue sino hasta después de 3 días que Ed216 hizo otra publicación donde decía lo siguiente. Pues la siguiente será Sara, pero no me gustó que muchos hayan votado por Ed, él será el último y quiero dejarlo en claro de una vez. Esto se está tornando muy fácil y les estoy dando demasiado tiempo, por lo que ahora cambiarán un poco las cosas, les daré solo 3 meses para resolverlo y las pistas serán mucho más complicadas de encontrar. En fin, tienen 3 meses, ya saben qué hacer. Al igual que en otras ocasiones, adjunto un montón de archivos referentes a Sara, y aunque ya sabía qué hacer fue extremadamente difícil encontrar las pistas, estaban más escondidas que nunca, había que voltear las imágenes, unir unas con otras, en fin, era mucho trabajo, pero después de un gran esfuerzo pudo completarlo en poco menos de 2 meses, encontré las 10 pistas y los 10 caracteres ocultos en los vídeos, y así pude unir el enlace, traté de entrar y me apareció un mensaje que decía la transmisión comienza en 1 mes, 3 días, 3 horas, 24 minutos, 49 segundos y el contador iba bajando. Al parecer había llegado demasiado pronto, por lo que me dediqué a hacer mis cosas en lo que restaba del tiempo, y anoté en mis recordatorios el visitar la página cuando la transmisión fuese a empezar. Pasó el tiempo establecido y me metí de nuevo al enlace, faltaban 2 minutos para que iniciara la transmisión, estaba ansioso por verla pero tuve que esperar esos pocos segundos para que empezara la transmisión, y comenzó. Se podía apreciar a un hombre que llevaba una máscara de cuero negra con una vestimenta común y corriente, y comenzó a hablar en inglés, estaba dando la bienvenida y felicitándonos a todos los usuarios que habíamos sido capaces de resolver el acertijo, y que como recompensa seríamos de los pocos en presenciar su acto. Guardó silencio por unos segundos y luego se salió de la toma para que la cámara pudiese captar lo que había en el fondo. Se trataba de una mujer amarrada y vestida con una camisa rosa, unos jeans azules, y su cabello estaba horriblemente pintado de un fuerte tono naranja, como si hubiera sido a la fuerza. No fue difícil el deducir que se trataba de una especie de cosplay de Sara, sin embargo se notaba que esa mujer se encontraba sometida en contra de su voluntad. El hombre que había salido al principio del video entró en escena con una vestimenta bastante descuidada que se asemejaba mucho a la de Ed. Este comenzó a gritarle cosas a la mujer y a golpearla, no pude distinguir qué le dijo exactamente, pero había logrado entender uno que otro insulto, los golpes se hacían cada vez más letales, la mujer gritaba por ayuda pero nadie acudía a salvarla, el brutal hombre tomó un gran cuchillo de cocina y comenzó a atacar a la mujer, empezando por su estómago, siguiendo con sus brazos y finalizando con su cara, hasta que la mujer dejó de gritar.
No podía creer lo que estaba viendo, era una carnicería total. El asesino tomó los intestinos del cadáver de la mujer y los mostró en pantalla. Había una pequeña sección de comentarios en las que todos pedían que se mostraran diferentes partes del cuerpo en pantalla, desde miembros hasta órganos, pero no lo pude soportar más, tuve que ir al baño para vomitar, y me quedé ahí mirándome al espejo. No comprendía lo que estaba ocurriendo y me aterraba el volver a mi computadora para cerrar la página, pero fue entonces cuando dejé de escuchar ruido proveniente de la PC, me acerqué y la transmisión había terminado. No sabía si llamar a la policía o si guardarme todo lo que sabía, así que decidí olvidarme del tema y pretender que nunca pasó. Traté de bloquear el acontecimiento de mi mente a toda costa y olvidarme del blog de Ed 216 y de todo lo ocurrido, y decidí nunca visitar la página otra vez. Dicen que la curiosidad mató el gato, y quizás sea cierto. Ha pasado unos cuantos meses después del horror que me tocó ver en esa transmisión y he decidido visitar la página de nuevo. Todo este tiempo he tratado de no pensar en ello, pero cada vez le doy más vueltas al tema. Me pongo a pensar en todas las personas que ya habrán muerto de esa manera y de todas las que han estado muriendo mientras no he visitado el blog, pero me siento incapacitado de hacer algo. Quizás si aviso a las autoridades mi vida corre peligro, no lo sé. La publicación más reciente, que era de hace 2 meses, mencionaba que el siguiente sería Eddie, y en la fotografía casi todos tenían un punto rojo en la cabeza, a excepción de Eddie. Eso quería decir que en mi ausencia había asesinado a Jimmy y a Ed, si es que podemos llamar así a las víctimas inocentes, y había dado un plazo de 3 meses de nuevo, por lo que en poco tiempo transmitiría en vivo la ejecución de Eddie. Me arrepiento rotundamente de haber visitado el blog, lo cerré y por más que trate de no volver a entrar la curiosidad me termina venciendo. Ha pasado un mes, puntualmente estoy revisando el blog y al día de hoy el 216 ha publicado algo. Bien, hemos terminado con Eddie, solo nos queda el premio gordo, ya saben quién sigue. Mañana mismo subiré el contenido de Ed. Durante toda esa noche me cuestioné si lo mejor sería olvidarme del tema u observar qué es lo que pasaba con la siguiente víctima, siendo que el asesino se identificaba a sí mismo como Ed, por lo que, de nuevo, no pude vencer mi curiosidad y estuve dispuesto a dedicarle todo el tiempo posible para resolver el acertijo y acceder al video de Ed, y espero yo, el último video que transmitirá este psicópata. Como había dicho, Ed 216 subió contenido e indicó que esta vez solo daría un plazo de un mes para resolver el acertijo. Me puse a pensar que quizá dicho acertijo sería extremadamente difícil de deducir y estaba en lo correcto. Creo que nunca había visto un acertijo tan difícil en mi vida, fue un infierno resolverlo, tuve que usar edición de imágenes, video, e incluso tuve que investigar un poco de otros idiomas, como el chino, latín, portugués, alemán, entre otros, para descifrar las pistas, pero a pocas horas de terminar el plazo pude resolver el acertijo. Me vi en problemas al encontrarme con que algunas pistas eran falsas, pero lo resolví a fin de cuentas. Entré a la página y esta vez estaba un poco diferente. En la parte central había un mensaje que decía: la transmisión comenzará en 2 horas, 14 minutos, 5 segundos, y lo nuevo era que bajo este mensaje habían varios vídeos con nombres de los personajes de la serie. Di clic en el video de Sarah y efectivamente era lo que me temía, se trataba de los vídeos de cada uno de los personajes. Reconocí perfectamente el de Sarah porque es el único que había visto y decidí ver los demás. Por el amor de Dios, esos vídeos se hacían cada vez más grotescos. Los primeros eran asesinatos que podrían considerarse simples, con armas de fuego por ejemplo, pero conforme avanzaba cada vez eran más letales. El de Nash fue el más corto de todos, era un disparo limpio a la cabeza. En el de Kevin la víctima fue golpeada con tubos metálicos que parecían ser partes de una bicicleta, y luego fue rematado con un arma. El de Rolf fue bastante grotesco, fue despellejado vivo hasta que llegó su agonizante muerte, pero quizá lo más impactante es que sus restos sirvieron de aliento para un montón de perros, y todo estaba en video. El de Honey era algo predecible, fue golpeado con una tabla con el dibujo de una cara hasta su muerte. El de Sarah ya saben en qué consistió. Y quizá el más grotesco fue el de Jimmy, ya que le instalaron diversos dispositivos de tortura a la víctima en la cabeza, simplemente no fui capaz de verlo completo. En el de Ed la víctima fue introducida en una olla grande que parecía contener aceite, por lo que se podía apreciar que apenas cupo en esta, y fue hervido hasta su muerte.
Y por último Eddie, en este video la víctima recibió una tortura bastante letal, fue obligado a cargar bolsas que parecían estar llenas de monedas y a caminar de un lado a otro, y cada vez que la víctima trataba de tomar un descanso o tiraba una moneda era golpeado con un látigo por el asesino, mientras este malvado ser decía, ¿no es eso lo que siempre quisiste, Eddie? Entre ver los vídeos y ligeros descansos que tomé para tratar de procesar lo que estaba pasando, se me fue el tiempo y la transmisión había comenzado. Cuando abrí el video estaba empezado pero se veía al asesino, a Ed en la mitad de la pantalla agradeciendo a todos los espectadores por su esfuerzo al resolver los acertijos y por su constancia con los vídeos, se despidió y salió de la toma. Volvió acompañado de 3 chicas horribles las cuales eran como una especie de interpretación de las hermanas crueles, cada una poseía un arma blanca, un martillo, un bate de béisbol, y un tubo metálico. Mientras Ed se reía las crueles comenzaron a golpearlo brutalmente, pero aún así Ed no para de reír, como si estuviese disfrutando lo que le ocurría, después de unos cuantos golpes se concentraron en su cabeza hasta que Ed dejó de reírse, pero no les importó y continuaron hasta que le desfiguraron el cráneo. Una de las chicas movió la cámara apuntando al cadáver de Ed y dijo, ¿se han preguntado alguna vez qué hay debajo del gorro de Ed? Y levantó el gorro para que los espectadores pudiéramos apreciar la grotesca imagen del cráneo roto de Ed con restos de sus sesos. Eso fue simplemente demasiado para mí, cerré la página inmediatamente y me fui a baño de nuevo a vomitar. Llevo varias horas encerrado en mi recámara, no sé qué hacer, no sé cómo alguien puede vivir después de ver todo lo que he visto, ni siquiera sé si lo que vi fue real, ya no puedo distinguir qué es real y qué no, pero afortunadamente Ed está aquí conmigo. Él es muy inteligente, seguramente él podrá explicarme qué es lo que ha pasado. ¿Tú qué opinas al respecto, Ed? Un matrimonio y su hijo pequeño viajaban de noche por una carretera prácticamente abandonada que servía de atajo para cruzar la montaña. Sus continuas curvas, la estrechez de la calzada y la espesa niebla que cubría todo el trayecto hacía que aventurarse por ese camino al filo del abismo fuera realmente peligroso. De improviso una mujer con la ropa ensangrentada se cruzó en la carretera obligando al padre de familia a frenar en seco. Tras el susto, el señor bajó del coche con la intención de ayudar a la mujer que muy alterada y llorando les explicó que había tenido un accidente y su coche había caído por el barranco. La mujer le rogó que la ayudara, ya que su bebé aún se encontraba en el vehículo atrapado entre unos hierros y ella era incapaz de sacarle de allí por sí sola. La caída era de varias decenas de metros y aunque el coche había destruido parte de la vegetación mientras rodaba montaña abajo, de no haberle avisado la mujer muy probablemente nadie hubiese encontrado al bebé nunca, mucho menos con esa niebla que impedía ver a más de 2 metros. El señor, guiado por el llanto del niño, consiguió llegar hasta el lugar del accidente. Al rato subió muy nervioso con el bebé en brazos y le preguntó a su esposa dónde estaba la mujer. Esta le respondió que se había sentado en una piedra grande que había al lado de la carretera. Su hijo y ella se entretuvieron unos momentos mientras trataban de buscar señal para llamar a los equipos de emergencia, pero cuando miraron ya no estaba. Entonces el hombre se metió rápidamente en el coche con el bebé y le dijo a su mujer e hijo que hicieran lo mismo. Arrancó el coche y se fueron. Su mujer, muy asustada, le preguntó que por qué se iba con el bebé sin buscar antes a la mujer. El marido le dijo que se tranquilizara y que cuando llegaran a la próxima gasolinera le contaría. Cuando llegaron, la mujer le pidió explicaciones al marido. Este le contestó que cuando bajó y encontró el vehículo accidentado vio a la mujer que les había dado el aviso muerta. Estaba muy fría y probablemente el accidente se había producido horas antes de que ellos pasaran por ese punto. ¿Conoces esa rara sensación cuando entras en un juego multijugador y no hay nadie en el servidor, aparte de ti? Por ejemplo, arrancar Minecraft ahora e ir a un servidor, pero no encontrarse a nadie, solo tú. Se siente muy raro, ¿no? Bueno, esto es lo que era mi hobby. Dar la vuelta a estos juegos apenas funcionando y ver lo que la gente había dejado atrás. No solo Minecraft. También Counter-Strike, Team Fortress 2, WoW. Usé todos estos juegos para explorar servidores especiales casi todos los días. Registraba lo que había en ellos. Edificios, mapas, anuncios, etc. y luego mi amigo venía y limpiaba o construía otra vez los servidores.
Me pagaba alrededor de $50 por cada servidor que visitaba, dependiendo del tamaño. De todos modos, estoy sentado allí bebiendo una Coca-Cola cuando mi amigo me habla por Steam y me dice que hay un mapa realmente grande. Era de un juego indie, que acababan de abandonar y que quería que yo comprobara. Al ser más grande de lo normal, esta vez me iba a pagar alrededor de $100. Así que acepté y fui a descargarlo. Se trataba de un antiguo sitio web. El diseño era bastante pobre y no tenía un aspecto muy agradable de ver, por lo que pensé que él quería que yo viera si funcionaba. Así que creé una cuenta y abrí el juego. Parecía bastante normal, algo así como Second Life, ese tipo de juegos en el que eras tú mismo y comprabas y construías cosas. Así que me puse en la pantalla de mantenimiento del servidor y vi algunas de las estadísticas de Lost. Y encontré que el servidor se ejecuta desde una sola torre que tenía un proxy. Ya que o podía ubicarla, no tenía una locación para reportarle a mi amigo, así que inventé una, ya que probablemente iba a borrar el servidor. Recorrí más de los otros servidores activos, y parecía que el único activo era este. Probablemente, va a acabar con él y demoler el proyecto de la empresa. Me registré en el servidor y apareció la pantalla de carga. Consejos, un barra y algunas fotos de la gente que juega. Lo de siempre. Después de que la pantalla haya terminado, mi avatar se cayó en un pequeño bosque, lo que supuse que estaría fuera de cualquier ciudad o pueblo principal. Así, caminé hacia adelante con la esperanza de que algún tipo de tutorial me guiaría por ahí, pero no pasó nada. Los gráficos eran bastante avanzados para un juego de su época. El bosque era muy extenso y los árboles eran similares a los del bosque de Halo del WoW. Le dije todo esto a mi amigo por un canal de voz que manteníamos abierto para rápida comunicación. Después de caminar en el bosque durante unos 20 minutos, llegué a un árbol más grande de lo normal. Tenía una gran puerta de madera en la parte frontal que parecía como si hubiera sido tallada a mano, un poco como las de Pesadilla antes de Navidad. De todos modos, el cursor apareció con un símbolo de interacción, luego la pantalla quedó en negro y la comunicación por voz se cortó. No había ninguna pantalla de carga, solo el sonido de música en 8 bits mal hecha. Esperé hasta que finalmente el juego vino de nuevo junto al canal de voz. La única cosa en todo el árbol era un gran espejo, que separaba el centro del árbol de la otra mitad. Mi personaje caminó hacia el árbol, sin mi control, y puso su mano sobre él. Después de esto el juego se cerró. Junto con el icono del juego desaparecieron todos los archivos. El HTTP también había desaparecido. Le pregunté a mi amigo si él cerró el servidor y él respondió con un inocente no. De todos modos, transfirió el dinero a mi PayPal y se fue, así que me fui a dormir esa noche pensando en que iba a gastar mis $100. Me desperté cerca de 6 veces esa noche. Siempre viendo ese mismo maldito árbol. Ni siquiera daba miedo, simplemente era molesto. Veo una recreación vivida de un espejo, justo como el del juego y lo estoy tocando continuamente. Me levanto alrededor de las 6 de la mañana, incapaz de seguir durmiendo, decido encender la computadora y mirar las ofertas de fin de semana de Steam. Mientras miraba un tráiler de Saints Row, me invitan a jugar al Counter-Strike. El nombre estaba en mi lista de amigos, pero no lo reconocía. Ese nombre era similar al mío, y como la notificación seguía ahí después de unos minutos, decidí unirme. El servidor es bastante normal, solo un Dust 2 sin anuncios y él y yo en equipos opuestos. Debe ser un 1 contra 1, porque el nombre del servidor es igual al mío. Apuesto a que es mi amigo jugándome una broma. Decidí comprar una AUG para dispararle a este tipo, pero cada vez que presiono la tecla que he asignado para disparar el juego se congela y vuelve a la normalidad después de unos 2 segundos. Supongo que es un error del servidor y continúo jugando con una Glock en mano. Luego de salir del spawn, escucho una risa del otro lado del mapa. Lo atribuyo a un script o plugin mal funcionando y sigo corriendo alrededor del mapa. 10 minutos me pasé buscando al tipo, hasta que lo vi por el rabillo de mi ojo debajo de una pasarela. Lo seguí, pero luego de cruzar la misma, no aparecí del otro lado del mapa, sino que aparecí dentro de un gran árbol con un espejo a lo largo de toda mi pantalla. El reflejo no es de mi personaje, sino de mí mismo, sentado ahí. Me saco mis auriculares y reviso si mi cámara web estaba encendida, pero no lo estaba. ¿Qué carajos es esto? En el reflejo de mi mano se extiende desde el ratón y comienza a cortar su brazo con sus uñas, sonriendo mientras lo hace. Los cortes comienzan a aparecer en mis brazos mientras él se ríe y continúa.
Grito y apago la computadora, que antes de volverse todo negro, en la pantalla apareció por un segundo, mi cara distorsionada y podrida. Esperé 4 días antes de encender la computadora de nuevo. Me digo a mí mismo que tengo que hacerlo por trabajo. Me dirijo al equipo y abro Word. El programa se cierra inmediatamente y en su lugar abre Battlefield 3. ¿Qué? Digo en voz alta. Ni siquiera había tocado nada. Esto es demasiado sospechoso. Estoy a punto de apagar la computadora, con miedo de que mi copia empiece a cortarse nuevamente, pero veo que me invitó un amigo mío. El servidor es bastante normal, solo es un deathmatch de fusilamiento al borde del mar Caspio. Aparecí y elegí mis armas. Luego abro el menú para hablar con mi amigo. Solo estática. ¿Hola? Pregunté. La única respuesta que obtengo es más estática. Vamos amigo. No me hagas esto ahora. Digo con la esperanza de obtener una respuesta. Lo que sea, vamos a jugar. Dije resignado. Corro por el mapa buscando a mi amigo entre medio de todos los arbustos y árboles que rodean la gasolinera. Veo el modelo de un jugador correr detrás de un edificio. No se veía como la silueta de un modelo normal. Recuerdo lo sucedido en Dus 2 y decido apagar la computadora. Toco el botón y lo presiono. Miré a la pantalla y lo único que se veía era que todos los árboles compartían la puerta a la habitación del espejo. Oh, mierda, digo mientras me esfuerzo por mirar hacia otro lado. La computadora no se apagaba, mientras mi personaje caminaba solo hacia el más grande de los árboles. La puerta se abrió y del otro lado estaba mi copia, mirando sin emoción a la pantalla. Cambió desde la última vez que lo vi, ahora sus ojos están hundidos y sus huesos son visibles a través de una fina capa de carne y piel. Él me mira y comienza a golpearse con un pedazo de madera. Grité mientras sus acciones eran replicadas en mi cuerpo. Alcancé el cable de alimentación al mismo tiempo que pedazos de madera y astillas se clavaban en mi pecho. Luego de tirar del cable, la computadora se apagó y las risas y gritos cesaron. Me llevaron al hospital y recibí alrededor de 60 puntos por todos mis cortes y lastimaduras. Tiempo después, vendí mi computadora y volví a casa. Un par de días pasaron y las cosas no se veían bien para mí. Perdí mi trabajo por tener demasiados días libres, en los cuales no paraba de pensar en el árbol y en mi copia. Caminé en círculos dentro de mi casa, pensando qué podía hacer. Pensaba en espejos, en mí mismo, en la locura que era todo esto y en cómo podía ganarle a este bastardo. Entonces algo en mi mente hizo clic. Los espejos y los árboles. Tengo que volver a ese juego. Sabiendo que ya no existía el servidor, me di cuenta que tenía que hostearlo. Compré una computadora barata de mi tienda local y me puse a abrir un servidor con la esperanza de poder encontrarme con ese maldito de nuevo. Trabajé por 3 días hasta que logré que el servidor funcione. La dirección funciona. Me preparo para lo peor mientras entro. La página es diferente, tiene fotos mías perdiendo mi trabajo, mis seres queridos y gente llorando ser asesinada. Decapitaciones, tortura, canibalismo nublaron la pantalla del juego mientras se escuchaba el tenebroso sonido que se presentó en mi primer encuentro. Me conecté y la pantalla se vuelve negra como la primera vez que entré. Aparezco en el bosque, solo que esta vez, el paisaje está manchado por sangre, gore y cuerpos colgando de las ramas de los árboles. Los ojos de los cuerpos me siguen con sus negros ojos mientras mi personaje avanza. En la vida real estoy temblando, mientras que las barreras entre lo que es real y lo que es un juego se van difuminando. Soy yo el que está caminando, sin mouse, sin teclado. Esto es el mundo real. Continúo, tropezándome con cadáveres, tengo que hacer esto. Sigo diciéndome a mí mismo tengo que hacerlo. Hasta que por fin llego al árbol. Me preparo y camino hacia la puerta principal, el grito en mis oídos se convierte en risas mientras camino hacia el espejo. Me veo cubierto de sangre, con mis brazos y piernas alargados y con ojos negros que me miran. La figura del espejo se arrastra hacia mí, rompiendo la barrera entre él y yo. Es el momento. Saqué mi espejo de mano de mi bolsillo con toda mi fuerza y se lo mostré a mi copia desfigurada. Un chirrido ensordecedor hizo que mis tímpanos sangraran mientras sostenía el pequeño espejo con lo máximo mi voluntad. De repente me desperté en mi habitación, en el suelo y cubierto de sangre, con el espejito a mi lado. Me calmo. Se acabó. Me levanto y recupero mi aliento. Luego de una ducha rápida y un vaso de agua, me subí a mi auto y manejé lo más rápido que pude hasta el puente más cercano. Tomé el espejito y lo lancé con todas mis fuerzas al agua. Caminé a casa satisfecho, sintiéndome seguro luego de derrotar a mi copia. Es por eso que estoy escribiendo esto ahora, para ahorrarles la molestia a cualquiera de ustedes. Sé cuidadoso a la hora de unirte a cualquier tipo de servidor vacío o abandonado.
Podrías comenzar a escuchar risas acercándose a ti, y si te encuentras con tu propia copia, me temo lo peor. Unos meses atrás, la policía dragó lagos alrededor del país y encontró espejos iguales a el que usé para derrotar a mi copia. Tengo una corazonada de que no va a cometer el mismo error otra vez. Eran las 8 p.m., mis padres habían salido a un concurso de belleza que tenía mi hermanita. Entonces decidí invitar a unos amigos a escondidas de mis padres. Después de habernos tomado algunas cervezas y reírnos un poco, a David, uno de los 3 de mis amigos que invité, se le ocurrió un reto. Quien se quede unas 3 horas en el bosque recibiría $50. Yo acepté confiado de que ganaría. Entonces, le pregunté a mi amigo a qué hora exactamente debería ir y él me respondió. Ve a las 12 am. Lleva un temporizador contigo para que des evidencia de que lo hiciste. Antes que llegaran mis amigos se fueron lo más rápido que pudieron. Para evitar sospechas me hice el dormido. Cuando mis padres llegaron no se dieron cuenta de nada y se fueron a dormir. Luego salí de mi casa sigilosamente y fui al bosque a la hora acordada y me senté al lado de un árbol. Puse el temporizador y después de unos minutos David me sorprendió detrás de mí, asustándome y cayéndome al suelo. Me dijo. No creas que te iba a dejar muy fácil este reto y también para evitar que hagas trampa, no me iré de aquí, ¿estás de acuerdo? Yo le respondí, nervioso. No hay problema. Y así pasó. David se quedó toda la hora a mi lado hasta que se terminaron las 3 horas. Estábamos a punto de dormirnos cuando escuchamos unas risitas que venían desde lo más profundo del bosque. David, con mucha valentía, fue a inspeccionar qué era lo que provocaba esas risitas. Después de que pasaran unos 30 minutos, escuché un grito que provenía del bosque. Después de pensarlo 2 veces, decidí adentrarme en la arboleda y lo que vi fue algo que me dejó marcado de por vida. David estaba totalmente desmembrado con el pecho abierto y sin el corazón. En ese momento me dieron náuseas y comencé a vomitar. Luego, cuando me paré a tomar aire, vi una figura oscura que se acercó y reveló su apariencia. Era una chica que parecía ser de unos 22 o 23 años. Sus ojos eran viscos y de color negro. Su cabello era de un color anaranjado y tenía unos dientes afilados que estaban llenos de sangre. Llevaba puesta una chaqueta de cuero negra, una camiseta blanca con bordes azules y con el dibujo de un pingüino azul, una falda escocesa roja, unas mallas cortas negras y unas botas de un tipo de color carmesí oscuro o algo así. Llevaba una katana manchada de sangre y debajo de sus pies había un pingüino de peluche igual al del dibujo de la camiseta. Asustado, salí corriendo lo más que pude. Sabía que si me llegaba a caer o detener ella vendría por mí. Me distraje un poco y choqué contra una rama torcida y caí inconsciente. Al despertarme, me encontré en un hospital y al lado mío estaba Elizabeth, una de mis compañeras del colegio. Me preguntó, ¿qué sucedió? Le conté lo sucedido y ella me dijo, creo que sí eran verdad esos rumores. ¿Qué rumores? Y ella me lo explicó. Hace 2 semanas hubo varios asesinatos en los cuales las víctimas eran adolescentes o personal de mantenimiento del parque, que venían desde las 12 y que se les encontraba con el corazón arrancado y el pecho todo destrozado. También me contó que cuando ocurría un asesinato por ella, dejaba un mensaje escrito con sangre en una pared o tronco que estuviera cerca de la víctima. Viva Mr. Pingüino. Atentamente. Canif. Y tenía también dibujado a ese maldito pingüino. Después de aquella experiencia terrible que tuve, solo salgo por las tardes y no por las noches por miedo a que ella aún esté esperando de lejos a que regrese al bosque. Y debo admitirles algo. Por las noches creo ver su sombra y la del pingüino de peluche en mi cuarto y siempre escucho su risa como si ella estuviera allí, entre las sombras. El Eventit 10666 FF es un corte de vídeo de procedencia desconocida. Aunque se conoce el nombre de la localización que aparece en las imágenes, se desconoce el nombre del camarógrafo o la persona que filtró el documento, originalmente una simple grabación doméstica de las vacaciones familiares en el parque de atracciones de Land of Oz. Se cree que la fecha de la grabación es el 6 de julio de 1966, lo que da nombre a parte del ID, o identificador personal, del documento. 6 de junio de 1966. La letra I del principio representa su categoría de material internacional.
Aunque el material es antiguo y está dañado, la película es una de las pocas grabaciones originales del parque, en el que se pueden observar a los actores y las atracciones en funcionamiento. Aunque el material no sigue el criterio de selección documental de actualidad, típico del Departamento de Documentación de las televisiones, la apertura de una zona temática basada en el Mago de Oz en el parque de Disneyland, trajo de vuelta la polémica sobre el abandono de The Land of Oz, y estas imágenes fueron compradas en una copia analógica de DVC a una importante agencia internacional que no puedo nombrar. El soporte fue formateado repetidas veces, pero fuentes cercanas me han asegurado que este corte no estaba clasificado por la agencia y no incluía ningún resumen sobre el contenido de las imágenes. La letra F del evento corresponde al documentalista que originalmente seleccionó esta grabación, que entró dentro del proceso de tratamiento documental debido a su rareza, ya que la televisión en cuestión no tenía referencias sobre este parque en su base de datos, y podrían ser utilizadas como recurso en caso de que hubiera incidentes en Disneyland o para noticias conmemorativas o de entretenimiento sobre la temática del libro en el que están basados ambos parques. Por último, la letra F final es el número correlativo asignado por el generador de ITS, máquina presente en muchos centros de documentación para evitar que la escritura a mano de los eventos, imágenes guardadas, puedan ser introducidos mal en una base de datos y pisarse. Nótese que las dos letras finales corresponden al número 6 dentro del abecedario, una simple coincidencia que aporta un detalle aún más siniestro al caso. Aunque originalmente fue expurgados por los incidentes mortales relacionados con el visionado de este material y el ID no ha vuelto a utilizarse, durante la última migración digital de la cadena de televisión el documento ha vuelto a aparecer dentro de la base de datos. Aunque no ocupa el mismo identificador, se puede ver el documento dentro de la base de datos en determinadas fechas y horas del día, siempre dentro de una cabina de edición y a oscuras, como si una excesiva iluminación hiciera daño al material original de las imágenes. Otras personas afirman haberse encontrado con las imágenes dentro de un asset relacionado con accidentes trágicos en parques de atracciones. El documentalista F es la letra asignada como documentalista a la persona que inicialmente cortó, seleccionó y preseleccionó estas imágenes. Este tipo de letras son aleatorias dentro de un departamento de documentación y es una forma cómoda de reconocer a la persona que ha seleccionado unas determinadas imágenes, que posteriormente serán utilizadas por los redactores para elaborar una noticia. Siguen el abecedario, y son dadas según orden de entrada a la empresa, usando las mismas letras en minúscula cuando se terminan. Cuando un documentalista se va, su letra queda asignada a otra persona junto al flujo de trabajo de su anterior ocupante. En 3 días vimos cómo F pasaba de ser una persona normal a cometer suicidio dentro de uno de los puestos de edición de la empresa. Las imágenes que estaba viendo en el momento de su muerte son un misterio, ya que en la pantalla solo había una señal de error de formato, como si el bruto con el que trabajaba tuviera un error, o hubiera un problema de tráfico dentro de los servidores. Ese mismo día, hubo un fallo en uno de los servidores de la sala de continuidad de la televisión, que junto a los materiales aislantes de la cabina, nos impidió escuchar sus gritos, posiblemente de socorro ante algo o alguien más dentro del reducido recinto. El forense aseguró que tenía la garganta desgarrada de tanto gritar. 2 días antes empezaron las alucinaciones de F. Era una persona muy trabajadora, y estaba dentro de una mala racha tanto laboral como personal. Su flujo de trabajo era menor, y el jefe revisaba cada día el número de documentos que había analizado. La falta de sueño le hacía más lento a la hora de analizar, y aunque superaba diariamente 4 cafés, no parecían suficientes para darle más energía, por lo que tenía que aumentar el número de horas de trabajo y conectarse por acceso remoto desde su casa para continuar. Parecía a punto del colapso. En más de una ocasión nos habíamos ofrecido para ayudarle y reducir el volumen de compactados que había sobre su mesa, esperando para ser analizados, pero F era demasiado orgulloso y se ofuscaba con la sola mención de quitarle responsabilidades. Al parecer tenía problemas con su mujer en casa, y se estaba dedicando al 100% a su trabajo, dejando a un lado su salud. Aseguraba que alguien le había susurrado varias veces al oído mientras visionaba el vídeo. Llamó a los informáticos, asegurando que otra señal de sonido estaba entrando por los auriculares. Por más que comprobaron el Neuscater y revisaron las conexiones, ninguna señal se había filtrado, y las cabinas que lindaban con la sala en la que editaba F estaban vacías. La voz no era de un locutor ni aparecía en las señales de audio de la cinta. Solo había un único canal de audio, ocupado por el sonido de una pianola. Los susurros continuaron, y aseguraba escuchar risas de niños a su espalda. Ninguno de entre nosotros le creyó.
Pensábamos que el exceso de trabajo y la cafeína le habían causado una mala pasada, y le pedimos entre risas que fuera al otorrino. Al día siguiente parecía estar hecho polvo. Miraba a todos lados, sudando como un cerdo y buscando presencias que no existían. Cuando le preguntamos qué andaba buscando, pensando que había perdido algo, contestó que estaba buscando las estatuas, única manera de encontrar el camino de vuelta a las baldosas amarillas. Teníamos nuestro propio trabajo y aún no habíamos visto el vídeo, así que no relacionamos a tiempo la información y seguimos a lo nuestro. No se trataba de un caso aislado. 2 personas del departamento de ingesta, los encargados de digitalizar el material de la cinta, habían caído enfermos, con fuertes vómitos y diarrea severa, pero debido a la cantidad de documentos que entran todos los días a la televisión, fue un hecho casual y sin importancia. Al tercer día, F apareció ahorcado en la sala de edición, a oscuras y con el termostato en su punto más bajo, ahorcado con su propia tarjeta de identificación. Sobre su mesa un papel. Creo que he perdido mi oportunidad para volver al camino de baldosas amarillas. Aunque los empleados del departamento de ingesta se recuperaron, aseguraban haber escuchado susurros de voces agudas durante su comparecencia. Tras su muerte, los documentos pendientes de F fueron asignados a otros documentalistas. 2 personas más entraron a este documento, quedando reflejados en la fecha de edición. Aunque las consecuencias no fueron tan grave, en todos los casos escucharon susurros de criaturas agazapadas al nivel del suelo, con voces agudas y extraños cánticos. Para entonces las imágenes ya tenían cierta fama y nadie se atrevía a abrir el archivo por su propia mano. Por un afortunado fallo, el Departamento de Gestión de Contenidos eliminó el evento, ya que las imágenes no fueron marcadas como reservadas, y por lo tanto, se procedió a su expurgo como parte de la normativa general. Las imágenes mostradas en esta página nunca fueron empleadas para una noticia, por lo que no se conservan dentro de la copia de emisión ni la copia judicial de la cadena, evitando que los espectadores se hayan visto afectados por este curioso fenómeno. No se conoce la localización exacta de las imágenes en la base de datos actual, y en teoría son irrecuperables al no tener identificador. Sin embargo, debes tener cuidado. El comportamiento de esta grabación es viral, y parece tener vida propia. Si por casualidad te encuentras con una grabación dañada en calidad Super 8 de The Land of Oz, sin otro sonido que el de una pianola, quizás deberías apagar tu navegador y desenchufar el ordenador. La pequeña muestra aquí colgada, que uno de los informáticos se atrevió a capturar después de los incidentes, no te matará, pero hay rumores de correos virales con este video y que podría haber sido recuperado y migrado a internet desde nuestra base de datos. Mantén los ojos bien abiertos.